¿Qué tal? Muy buenos días o tardes, dependiendo de dónde nos encontremos. De nuevo, pues es un gusto saludarles en esta que va a ser la última sesión de esta edición de Vida Mística, este proyecto aquí en Som Christians, y que al mismo tiempo, pues es el final de no solamente, digamos, de esta edición concreta de Vida Mística, sino también de lo que tocó en esta ocasión, que fue el grupo de lectura del libro Religarnos. Eh, y entonces, pues bueno, hemos ya caminado durante muchas sesiones. Les agradezco su paciencia, les agradezco también su interés y como el hecho de que nos hayan acompañado también en las sesiones, ya sea aquí conectadas, conectados o también si hayan visto los videos posteriormente. Bien, como es la última sesión, probablemente haya pues algunos comentarios finales de cosas que queramos ir recuperando. Entonces voy a dar inicio, como de costumbre, voy a primero yo exponer el tema y posteriormente pues vamos a abrir un espacio un poco de preguntas, diálogo. Tenemos pues más o menos hora y media para hacer todo. Eh, Les agradecería, digo, está todo el mundo aquí ya con el audio apagado, pero pues que lo mantengamos así para evitar otras cuestiones. Mm, Y estábamos viendo luego este tema. Ahí tengo entendido que ya se ve correcto, ¿verdad? Bien, es la quinta parte del libro, que se titula igual que el libro, Religarnos. Aquí les pongo una imagen de unos danzantes rarámuri o tarahumaras al norte de México, que creo que ejemplifica muy bien mucho de lo que vamos a trabajar en esta sesión. Recordando un poco, pues hicimos un recorrido bastante extenso en donde básicamente el argumento, en pocas palabras, es eso que en este libro se entiende por religión. El libro tiene una tensión, ¿no? Una tensión constante porque el término religión es equívoco, ¿no? Aunque ahí se especifica cómo lo hemos estado usando en el libro, más ligado al ámbito de lo que conocemos como la artificialeza, esta pérdida de la realidad y de los sentidos en aras de la construcción de un mundo totalmente abstracto, desentendido de los ritmos de la vida, del planeta y de las propias proporciones que nos hacen humanos. La religión la entiendo sobre todo como esta pretensión pues de la conquista de algo más, esta noción de algo más, ¿no? De la construcción de algo que además pues sería puramente a nuestra imagen y semejanza, con la destrucción, digamos, de la vida real, ¿no? O desentendimiento también de los propios ciclos. Y cómo eso, que yo le llamo la artificialeza, ha ido deviniendo en proyectos sociales, económicos muy concretos, como el colonialismo, capitalismo, patriarcado, etcétera, y que los hemos ido trabajando durante estas sesiones. Como la manera de justamente ir saliendo de la artificialeza tiene que ver recuperando esta noción de Ivan Illich y sus amigos de cambiar el sustantivo por el verbo en lugar de delegar la potencia personal y colectiva a las instituciones contraproductivas, porque no toda institución es contraproductiva, sino cuando crece de tal manera que tiene que crear un estilo de burocracia desencarnada. eh, estas instituciones contraproductivas lo que crea son monopolios radicales que despojan a las personas de sus propias capacidades de existencia y de hacerse cargo de su propia vida a nivel personal y colectivo. Y la madre de todos estos monopolios radicales, desde mi argumento, es la religión, en tanto justamente despotencializa a la persona y a la comunidad para vivir justamente este ámbito del cultivo de la mística, de la espiritualidad, de la religiosidad, depende el concepto que ustedes quieran usar, y que esto acontece justamente cuando la experiencia mística, espiritual, religiosa, que siempre es personal, pero al mismo tiempo colectiva, comunitaria,
comienza a complejizarse de tal manera, según sus propias también desvíos, sus propias tretas, que abandona justamente esta experiencia de encarnación y de profundización en lo real y más bien se convierte o comienza a convertirse en un proceso de abstracción y de fuga mundis, ¿no? Religarnos sería, en esa misma lógica, el verbo que tendríamos que recuperar, ¿no? Ya no el delegar a terceros, llámese instituciones o lo que sea, esta lógica de la religación, sino justamente al hacernos cargo de nuestra propia vida a nivel personal y colectivo, ¿no? Recuperar esta comunalidad o esta convivialidad que veíamos en sesiones pasadas, eh, la regeneración de este ámbito se traduce también en una religación en un sentido más profundo, más místico y no solamente social, ¿no? Y vamos entonces a recuperar algunas ideas, como siempre lo hemos estado haciendo. Es imposible para mí, como ustedes ya conocen el libro, pues es un libro bastante denso, extenso, y entonces pues yo lo que intento recuperar son ideas que me parecen fundamentales de cada uno de los capítulos de las partes que vamos trabajando, pero pues lo más recomendable es que ustedes vayan directamente al texto, ¿no? Y vayan trabajando pues más desde allí, ¿no? Eh, bueno, vamos a iniciar entonces con lo que sería el capítulo 18, titulado El sentido de realidad, ¿no? Y aquí quisiera recuperar algunas frases propiamente del texto, ¿no? Dice el libro, propongo la vía del religarnos, que pasa por la recuperación y regeneración de nuestra propia vida, propia capacidad personal y colectiva para sentir la realidad. Y de este modo, aquello que somos, nudos de relaciones, ¿no? Esto sería, digamos, de qué se trata religarnos. El desmantelamiento del monopolio radical de la religión, que ya la vimos en sesiones pasadas, a través de la recuperación del verbo religarnos, es el ejercicio mediante el cual se desintegra, a mi modo de ver, la artificialeza. Es decir, es a través de este religarnos, desde mi punto de vista, que las comunidades, las personas, los grupos van pudiendo vivir un mito o unos mitos encarnados frente al mito desencarnado que implica la propia artificialeza. Aquí yo voy a proponer una serie de terminología, ¿no? Que es hasta cierto punto nueva, aunque en diálogo con distintas filosofías, pero ciertos términos o expresiones las propongo yo como esta, ¿no? La densidad de lo real. Llamémosle densidad de realidad a la carga de realidad que está presente como una nota experiencial y sentido de realidad al hecho de percibir este nivel tan atronador de realismo, ¿no? ¿Qué me refiero? Aquí no lo rescato en la diapositiva, pero en el libro, quienes tuvieron la oportunidad de revisar este capítulo, se darán cuenta que inicio apelando a que el lector, la lectora, haga un ejercicio como de memoria para ir pues a su experiencia, ¿no? A su recuerdo, a ver si logra traer al presente alguna experiencia en donde ha sentido que el mundo es más real, que la vida es más vida, ¿no? Que se ha sentido allí más presente. Hay una serie de formas de expresar esto muy diferentes, ¿no? Pero creo que, y también estoy convencido, no solamente del público en general, sino del grupo que aquí estamos en este momento conectados, que podríamos, o sea, podría casi asegurar que todas y todos hemos experimentado en algún punto de nuestra vida momentos que se sienten con una densidad particular, o sea, se sienten más reales, ¿no? También podríamos decir, nos sentimos más presentes, ¿no? O como ustedes quieran llamarlo, ¿no? La terminología que más les llame la atención. Lo que yo quiero rescatar cuando hablo de densidad de realidad es, como estamos justamente en una discusión frente a mitos desencarnados y mitos encarnados, frente a la artificialeza, lo que tendríamos que estar recuperando es justamente este sentido de realidad, ¿no? Que para mí sería lo propiamente espiritual o religioso, ¿no? El ámbito de esta religación con lo real, ¿no? En tanto que real y la realidad, lo vamos a ver a continuación, siguiendo al filósofo español Javier Zubiri, no es tanto como eso que vemos con esta dicotomía ya muy clásica que hemos heredado, la realidad es lo que está allá afuera
frente a mí, ¿no? Y hago esta distinción entre mi yo y la realidad, ¿no? No, o sea, lo real es aquello que es una nota de lo existente, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que quiero recuperar son estas experiencias de densidad de lo real, porque para mí es importante partir de ellas. Y estas experiencias para mí tienen las siguientes características. Una, tienen este carácter de exterioridad. ¿Qué me refiero con esto? Es esta noción de que hay una alteridad allí, ¿no? De que no es algo que yo puedo construir ni que me lo puedo inventar. Hay, hay un algo que estoy experimentando que me sumerge en esta densidad de lo real. Hay una relación, ¿no? Que sería justamente la segunda característica, ¿no? Hay una relacionalidad, no es una suerte de mero estado de conciencia. Ese es un poco lo que yo pongo sobre la mesa frente a corrientes o filosofías y análisis de la espiritualidad actual, muy, digamos, pues de corte más bien cientificista, psicologizante, que reducen luego la espiritualidad a una suerte de psicologismo. Lo vimos en su momento, ¿no? Como si esto se redujera a una suerte de estado de conciencia, ¿no? Claro que aquí podríamos como diferenciar o discutir qué entendemos por conciencia, ¿no? Pero aquí por lo menos estoy yo subrayando que se trata de algo más hondo que la mera cuestión mental, ¿no? Sino que tiene que ver con relaciones también a nivel físico-corporal, ¿no? Y por lo tanto hay exterioridad, hay relacionalidad en estas experiencias, hay corporalidad, como bien lo decía, hay una transformación tónica, ¿no? Cuando yo experimento esta densidad de lo real y siento la realidad en tanto que real, el cuerpo responde a eso de una manera también concreta. No es solamente que no es algo mental, ¿no? No es algo meramente abstracto a nivel ideal de las ideas o las ideologías. Es corporal, ¿no? Hay transformación corporal también. Y al mismo tiempo, pues hay significación, ¿no? Significación en los muchos sentidos en que yo voy recuperando el término sentido, ¿no? Que lo vamos a abordar más adelante. Pero estas experiencias dan sentido a la persona. Son estas experiencias de la densidad de lo real, son experiencias estructurantes, dirían otros estudiosos del ámbito de la mística, ¿no? Dan sentido, ¿no? No significa necesariamente que dan respuestas en el sentido así como muy técnico de la palabra, ¿no? A veces no es que estas experiencias nos den respuestas muy concretas a preguntas que tengamos, ¿no? Sin embargo, dan sentido, ¿no? O sea, de pronto la vida cobra un significado, quizás no concreto en el sentido de, ya sé qué hacer de mi vida, ya sé qué estudiar, ya sé si casarme o no casarme, ¿no? O sea, no es eso por ahí exclusivamente, ¿no? Puede ser que sí den respuestas a ese ámbito, pero sobre todo lo que dan es una suerte de sensación interna, de significación, ¿no? De una paz, de un sentido, a pesar del sinsentido del que podríamos estar rodeadas y rodeados a nivel social, las crisis, las pandemias, la violencia, lo que ustedes quieran, da una sensación interna de sentido, ¿no? Justamente porque captamos una dimensión de lo real mucho más profunda que lo meramente aparente, ¿no? Esta sería la dimensión, a mi punto de vista, que yo podría denominar como espiritual, que no tiene, por lo tanto, algo que no es salirse de la realidad, sino justamente la apertura cada vez más radical a ella, ¿no? Esto lo vamos a profundizar, ¿no? Esto sería, por lo tanto, para mí la mística, que también va a ser un tema transversal, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. La mística, por lo tanto, repito, o digamos, voy subrayando, no tendría que ver entonces tanto como una suerte de mero de fuga mundis o de estado de conciencia, cosas por el estilo, sino de una forma de estar en el mundo que se dinamiza no desde el yo, sino desde el misterio, ¿no? Una manera concreta de estar en la realidad. Y en ese sentido, aquí es lo que también quiero como subrayar, desde mi punto de vista, no puede haber mística sin misterio. El misterio es lo más radical, lo primero, ¿no? Lo más último que hay. Ahora, claro que este misterio, eh, pues puede ser comprendido y experimentado en una diversidad de modalidades, ¿no? Y entonces no es necesariamente idéntico a todas las tradiciones.
pero está este carácter de misterio en la mística, de tal manera que mística sin misterio para mí sería una contradicción en los términos, ¿no? Porque la misma palabra mística, pues de ahí viene, ¿no? En ese sentido, sí quiero subrayar eso, pero habría que reentender el misterio, porque hay nociones de misterio muy extramundanas o muy abstractas, y aquí se trata más bien de la misteriosidad de lo real, no tanto de un misterio exclusivamente trascendente, sino un misterio que es trascendente en lo inmanente, ¿no? La trascendencia de Dios, dirá subir y lo vamos a recuperar posteriormente, es en las cosas, en el mundo, en la vida misma. Ahí se da la trascendencia, ¿no? Eh, y en ese sentido, la misteriosidad, por eso yo fui cambiando, digamos, del uso del concepto misterio, que está generalizado por muchos estudiosos, estudiosas del fenómeno religioso o místico. Yo más bien fui optando por hablar de la misteriosidad, porque entonces la noción de misterio, como es una suerte de sustantivo, el misterio, entonces parece ser que estamos hablando igual de una entidad, no el misterio, ¿no? Hay todavía como esa sería mi crítica, por ejemplo, esta noción de misterio de Juan Martín Velasco, que fui mi maestro y demás, pero que para mí sigue sonando mucho al Dios cristiano, ¿no? Que no está mal, digo, ¿no? Pero no creo que deja fuera muchas otras experiencias, y que en cambio la misteriosidad de lo real eh, aborda una dimensión de lo real, ¿no? Eh, y aunque eso también, digamos, es muy particular, es una propuesta, es este cambio, ¿no? Del misterio así meramente como sustantivo a la misteriosidad, que en español, digamos, este tipo de palabras se refieren a una cualidad, ¿no? Eso es un sustantivo cualitativo, ¿no? Ni siquiera es un adjetivo, ¿no? Es una cualidad de lo real que tiene esta dimensión de misteriosidad, ¿no? Pasemos un poco, así como en ocasiones anteriores ponía por allí yo algunos personajes, si se acuerdan, el propio Gustavo Esteva, Ivan Illich, Claudia Bongerholz o Raymond Panikar, ¿no? Por mencionar algunos con los que he estado dialogando y que son mis maestros y maestras en estos sentidos, aunque a muchos no los conocí en persona, pero es maravilloso conocer a otras personas a través de sus ideas y de lo que nos han también dejado a nivel de la experiencia. Eh, Aquí quería poner sobre la mesa a este pensador, repito, pues español, seguramente conocido por muchas y muchos de ustedes, particularmente quienes están o son de allá, pues de España, pues es uno de los grandes filósofos españoles, pero que aquí fuera de España es poco conocido. Sin embargo, en México es conocido sobre todo en ámbitos ignacianos, porque acá llegó mucho a través también del Salvador, ¿no? Porque creo que los tres grandes países que se estudia la filosofía subiriana son España, El Salvador y México, y particularmente en El Salvador, en la centroamericana, donde mataron a Yacuría, que Yacuría fue discípulo de Zubiri, y acá en México, aquí en el ITESO, donde yo trabajo y estudié, que es el filósofo, digamos, base para los estudios de los jesuitas mexicanos en filosofía, ¿no? Y que yo rescato, ¿no? Si bien es muy árido de leer, no es una lectura que uno disfruta, digamos, en un sentido como uno sí disfruta leer a Nietzsche, ¿no? O sea, tiene figuras poéticas, o sea, lindas, ¿no? De leer, sí es buen escritor. Zubiri no es buen escritor, ¿no? Pero tiene propuestas que a mi punto de vista, por lo menos en mi historia intelectual, me han abierto mucho el pensamiento, ¿no? Para Javier Zubiri, lo real es el carácter de suyo, ¿no? O sea, es decir, un poco lo que les decía. La realidad no es eso que está allende de mí, eso que está allá afuera y yo aquí adentro, ¿no? Sino que lo real es más bien una característica, una cualidad, como estábamos diciendo también con el misterio. Es decir, yo experimento las cosas como de suyo. Y es que en el fondo, Javier Zubiri, aquí no voy a dar una cátedra de Zubiri, pero algo que es fundamental para él es este concepto suyo de la inteligencia sentiente o el sentimiento inteligente, ¿no? Que justamente tiene que ver con superar esta dicotomía que ha sido clásica de la filosofía occidental desde los griegos, de separar inteligencia de sentimiento, ¿no? Y entonces los sentidos son inferiores
y sí aportan al conocimiento, pero en el fondo el conocimiento máximo es siempre el intelectual, porque es más puro, no se deja contaminar por las vicisitudes y las avatares y los accidentes de la vida de los sentidos engañan, etcétera. Bueno, Javier Zubiri no considera eso, él también en diálogo con la ciencia más bien propone hablar de la inteligencia sentiente, que por supuesto, digamos, son momentos distintos, el momento de lo que le llama la aprehensión primordial de realidad, que como experimentamos el mundo en tanto que real, ¿no? Ese es para él lo más radical del ser humano, experimentar el mundo en tanto que real. Y en ese sentido, la realidad es una formalidad, es decir, es una forma de cómo se nos presenta las cosas, ¿no? En tanto que reales. Eh, y en ese sentido también la realidad se nos impone, es lo que él habla de el poder de lo real. A este poder de lo real estamos religados, ¿no? Y este poder de lo real también de alguna manera tiene que ver con esto que Zubiri llama el fundamento de lo real o en sus propios términos también Dios mismo, ¿no? Aquí una frase muy potente de Zubiri, yo le recomiendo mucho su libro El hombre y Dios, y ahí dice en la página 99, más que la obligación de hacer, hay el doblegarse del reconocer a lo que hace que haya, ¿no? Eh, y entonces sí hay como un cambio, digamos, de las coordenadas que nos propone la filosofía subiriana, en donde nos presenta la realidad como lo más radical, y esa realidad tiene un carácter, dice Zubiri, enigmático. Yo más bien hablaría de mistérico, ¿no? Tiene esta dimensión también de misteriosidad. Por lo tanto, somos la realidad, ¿no? Eh, Somos reales y captamos la realidad. Eso es lo propiamente humano para Javier Zubiri, ¿no? Captar el mundo en tanto que real, ¿no? Es decir, de suyo, con unas notas características que se me presentan, ¿no? Experimento el árbol en tanto que realidad, antes que experimentarlo como árbol. Árbol ya es una cosa sentido, ¿no? Pero antes de experimentarla como cosa sentido, ¿no? Es decir, como un sentido que tiene el árbol y sirve para esto, para la sombra, para la madera, para esto, el otro. Hay que sembrar árboles para el calentamiento global o los árboles dan comida. Antes de todo eso, experimento el árbol como una realidad, ¿no? Y esa realidad me abre al mismo mundo, porque ese árbol está en respectividad, es la palabra también suberiana, con el resto del mundo, o sea, está en relación con todo, ¿no? Y incluso conmigo mismo, y ante esa realidad que se me impone como un poder, es decir, me interpela, no puedo pasar indiferente ante lo real, tengo que optar, y ese optar va a determinar mi modo de estar en la realidad, va a determinar mi propia realidad. Mi propia realidad está totalmente codeterminada por mi contacto con la realidad de las cosas en su multiplicidad. Entonces, este asunto de mi relación con las cosas hace mi propia realidad personal. O sea, lo que yo soy mis propias relaciones con las cosas, ¿no? Porque ante el árbol puedo pasar de largo, puedo cortarlo, puedo regarlo, algo tengo que hacer. O sea, no puedo simplemente, o sea, pasar indiferente caminando hacia el árbol es ya responder de alguna manera ante la realidad del árbol. No sé si me doy a entender, ¿no? O sea, las cosas mismas están, el concepto que utiliza Zubiri es, ahí se me fue, y ayer di clase de esto, la memoria ya me empieza a fallar. Eh, bueno, te interpelan, ¿no? Que es una palabra que a mí te suscitan, es la suscitación, que es esta palabra, otra de las palabras subirianas, ¿no? El mundo suscita, las cosas del mundo nos suscitan, nos interpelan, me gusta a mí de pronto también decir, ¿no? Nos obligan por este poder de lo real a hacer algo en el mundo. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia realidad porque nuestra propia realidad no está dada, no que se da según lo que vamos viviendo en el mundo mismo. Ese es el gran problema del ser humano. Cuando digo problema no es que sea algo malo, ¿no? Me refiero a que esa es su condición. El hecho de que la vida humana es problema para el humano. Tenemos que hacer algo con esa vida, tenemos que decidir esto o aquello, tenemos que caminar de este lado o de otro. Estamos, diría Sartre,
condenados a ser libres, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eh, en ese sentido, la realidad se siente, ¿no? Volvemos a la inteligencia sentiente, ¿no? Y se siente desde los sentidos, pero también desde la inteligencia y del sentido común, el más común de todos los sentidos, ¿no? O sea, es decir, el mundo lo sentimos intelectivamente, estamos constantemente haciéndolo, es todo lo que hace el humano básicamente, ¿no? Y desde ahí vamos generando sentido, pero sentido desde en cuanto a sus cuatro acepciones, o yo recupero estas cuatro acepciones, ¿no? Sentido en tanto sensibilidad, ¿no? Tacto, oído, olfato. Subiri habla de 11 sentidos, ¿no? Eh, pero también inteligibilidad, o sea, comprensión de las cosas, pero también un horizonte y un para qué, ¿no? Digo, esto a lo mejor es muy castellano, ¿no? O sea, es muy de, de nuestra lengua, pero a mí eso se me hace fascinante, ¿no? Que nuestra palabra sentido sea tan equívoco, o sea, sea tan polisémica, ¿no? Tenga tantos significados, ¿no? Porque significa por lo menos estos cuatro, ¿no? Sensibilidad, inteligibilidad, horizonte, para qué, y a lo mejor otros tantos, ¿no? Cito, este sentido abre la puerta para el mito encarnado, exiliando el sinsentido de la artificialeza y su mito desencarnado. Recuperar o sea, recuperar este ámbito de lo humano, ¿no? Esta experiencia del mundo en tanto sentido de realidad, para mí es lo que puede ir generando mitos encarnados, ¿no? Frente al mito desencarnado de la artificialeza, que más bien lo que comienza a crear es la abstracción y desentendimiento del mundo. Comenzamos a dejar de sentir el mundo. Dos frases de Javier Zubiri que me parecen a mí muy pertinentes. En las cosas, pero sin ser ellas mismas, es lo que yo entiendo por trascendencia de Dios, que ya más o menos lo estábamos mencionando. ¿Qué es esto que también decíamos de la misteriosidad de lo real? ¿No? Es decir, Dios es trascendente en las cosas sin ser las cosas, ¿no? O sea, no se agota en las cosas, pero es trascendente en las mismas cosas, ¿no? Y fíjense esta otra frase de Javier Zubiri. Jamás, ni en el acceso supremo de los grandes místicos, se accede a Dios sin las cosas o fuera de ellas. Se accede siempre a Dios en las cosas, ¿no? Y entonces esa para mí es como la frase así como lapidaria, ¿no? Esta espiritualidad encarnada, esta mística realista, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que yo en otros trabajos he llamado el realismo místico, ¿no? Esta mística de la realidad. Aquí hay otra cita que quería compartirles, también de religarnos. Entonces, al subyugar todo sentido social a la lógica del valor y al principio de escasez, que fue algo que estuvimos explicando en todas las sesiones pasadas, hemos perdido no solo el sentido construido a través de raigambres profundas y diversas de cada cultura, sino que incluso hemos perdido todo piso real. Este es el principal efecto de la artificialeza: haberse apartado, cual mito desencarnado, de los ritmos propios de la vida, que en interrelacionalidad construían los mitos encarnados de las culturas. O sea, es decir, las culturas vividas bajo el gran valor de la proporcionalidad, la gran experiencia de la sabiduría de la proporción, que está presente en las culturas, digamos, las grandes sabidurías de la humanidad con distintos términos. De hecho, creo que no sé si lo mencioné en otras de las sesiones. Logos, esta gran palabra griega que, que tanto hemos usado para filosofía, teología y que a veces traducimos como discurso, pero que además la tradición cristiana la ha traducido como verbo y está al principio del Evangelio de Juan. Una de las posibles traducciones de logos es justamente proporción, ¿no? Y si cambiamos entonces, si leemos el Evangelio, el inicio del Evangelio de Juan, no como al inicio fue el verbo, sino como al inicio fue la proporción, eso cambia totalmente, digamos, muchas de nuestras percepciones, ¿no? Y creo que nos lleva a una espiritualidad, diría Panikar, muchísimo más cosmoteándrica, ¿no? Porque lo que es siempre ha sido por proporción, ¿no? Lo veíamos en otras sesiones, ¿no? Una araña
de 500 metros de altura o de tamaño no podría existir, ¿no? Porque su exoesqueleto se rompería por el peso, ¿no? Un elefante de 30 centímetros no podría existir porque implotaría por la masa. Todo lo que es lo que es por la proporción que tiene respecto a todo lo demás, ¿no? Nuestra propia mirada puede ver porque es respectiva, porque está en proporción con la luz. Si cambiamos algo de nuestra estructura del ojo, ¿no? Ya no podemos ver. Y si incluso el mismo oído, ¿no? Cómo no es, nuestros sentidos no captan un montón de asuntos que están aconteciendo. Hay un montón de tonalidades, o no sé cuál sea el término científico, de luces, ¿no? Que nuestros ojos no captan las luces, la ultravioleta, perdón, y no sé qué. Nuestros oídos también están, digamos, constituidos para poder captar sonidos, ondas de sonidos, vibraciones a ciertos decibeles. Fuera de eso, más o menos nuestros oídos no los captan, ¿no? Entonces, el mundo, sí existe un mundo humano, ¿no? Que es el mundo que co-construimos con la realidad a través de lo que somos en proporción, ¿no? Y asimismo, las culturas y las civilizaciones, esta sabiduría que también no es que solamente los modernos la hemos perdido, ¿no? A lo largo de la historia ha habido desenfrenos, ya los griegos nos advertían de la némesis, el pecado original en la Biblia, o sea, es decir, todas las grandes tradiciones eran conscientes de qué era lo que pasaba cuando rompíamos umbrales dentro de los cuales podíamos vivir una vida encarnada, ¿no? Que tiene que ver incluso con el tamaño de las comunidades. Ya lo mencionábamos en otra sesión, ¿no? Cuando le preguntaron a Aristóteles de qué tamaño es la ciudad perfecta, él decía, pues del tamaño que si te subes al edificio más alto alcanzas a ver el final de la ciudad. Bueno, ya las ciudades modernas ya es muy difícil que eso exista, ¿no? Entonces, hemos perdido esa proporcionalidad del mundo y por lo tanto hemos perdido los mitos encarnados que surgen de allí. Son encarnados justamente porque estos mitos están enraizados en el mundo concreto, compartido por cuerpos muy específicos que se conocen y se relacionan entre ellos y que por lo tanto pueden crear un sentido común, ¿no? Un sentido compartido por un grupo humano que se conoce y que está allí. Hoy el sentido común es básicamente inexistente, ¿no? En realidad, porque nuestras experiencias de vida cada vez son menos compartidas paradójicamente al proceso paralelo de la homogeneidad moderna que al mismo tiempo está construyendo individuos exactamente idénticos, ¿no? Entonces, son de las grandes paradojas de nuestro tiempo. Y así pues, con esta imagen que me parece muy bella, rescato las siguientes también frases, ¿no? El sentido, en sus cuatro acepciones de sensualidad, inteligibilidad, para qué y direccionalidad, surge siempre y únicamente a partir de la relacionalidad proporcional, es decir, a partir de la religación con el poder de lo real, ¿no? Que es básicamente lo que ya dije hace un momento. Sentir la realidad es religarse con el poder de lo real, o sea, con lo divino, pero sentir la realidad en estos términos, ¿no? Desde el mito encarnado, desde los sentidos mismos, desde la experiencia real. Recuperar el sentido de realidad es recuperar la capacidad para vivir la propia vida, ¿no? Cuando regeneramos la posibilidad de vivir nuestra propia vida según nuestra escala, es decir, nuestros propios cuerpos, y nuestras propias comunidades reales y no en estos abstractos de los aparatos, de las prótesis y de las cuestiones abstractas como países, naciones, etcétera, es que entonces realmente podemos religarnos con lo real. Eh, Al recuperar nuestro sentido de realidad, también nos estamos religando con la realidad y también con la dimensión mistérica de esta. Esta es la exigencia mística que piden los retos del tiempo presente, según yo, ¿no? Esta es como mi propuesta. Pasemos ahora al capítulo 19. Aquí estos dos capítulos creo que son los más densos, los más profundos, eh, titulado La misteriosidad de la real por una mística sin artificiales, ¿no? Ya es un poco lo que habíamos también trabajado en el capítulo anterior, ¿no? Volver a la realidad y al sentido de lo que de ella emana
esa es quizás la vía mística para nuestros tiempos tan saturados de enajenación artificial, ¿no? Eh, Considero, por lo tanto, pues que esta es como la mística eh, que, que puede surgir de esta experiencia que estamos viviendo ahora. Por lo tanto, la mística no es ninguna fuga mundi, sino que por el contrario consiste en ir experimentando cada vez más densidad y hondura de lo real, sentir, utilizando este término en todas sus acepciones que ya habíamos visto, sentir la vida como real según sus condiciones reales y no a partir de los criterios de la artificialeza, que repito, quitan los pies de la tierra y simplemente desproporcionalizan todo, ¿no? Mística sin artificialeza y por tanto más allá del monopolio radical de la religión. Volver a poder vivir nuestras vidas. En ese sentido, el misterio no está allende del mundo, sino en el mundo. El misterio es misteriosidad de la realidad. Y por lo tanto, ir profundizando en la densidad de lo real no se entiende como apartarse de esta vida hacia alguna otra dimensión desconocida, sino por el contrario, lleva a vivir cada vez más de manera encarnada en una realidad que siempre da más de sí misma por su condición mistérica, ¿no? Y esto es la realidad en todas sus dimensiones, ¿no? En tanto que real siempre da más de sí, pero también nuestro mundo de significados siempre da más de sí. El sentido siempre tiene un plus, un algo desconocido, diría San Juan de la Cruz, un no sé qué que queda balbuciendo, ¿no? El ámbito del sentido siempre da más, es inagotable, ¿no? Así como la misma realidad, ¿no? El poder de lo real, podemos ir profundizando en esta religación que tenemos con la realidad más y más y más, y nunca llegaremos, pues, porque la fuente es inagotable. Mística, por lo tanto, y esta es mi definición de mística, es este dinamismo vital de apertura radical a la misteriosidad de lo real, ¿no? Una manera concreta de estar en el mundo, de vivir la vida, y no en un sentido de, de propuesta ética personal, como si estuviera meramente en nuestras manos vivir eso, sino que por todo lo contrario, es esta mística como un modo de vida concreto que en el encuentro con este misterio o con esta misteriosidad de lo real se redinamiza nuestra existencia en vistas o en relación a esta relación misma con la misteriosidad. Y esta frase, bueno, de Ivan Illich, que para mí también la pongo ahí como epígrafe del libro, porque pues es de estas que resumen todo. Si hay misterio, tendremos que buscarlo en la tierra, que no es accesible sino a través de sus mitos, ¿no? Son estos mitos encarnados, son estas experiencias del misterio, ¿no? Que está aquí y ahora presente. La contemplación y la ascética, que abordo varias páginas ahí en el libro. Entonces, ¿cómo vivir esta mística, no? Yo ahí recupero nociones justamente de la contemplación y de la ascética en estas otras dimensiones, en donde más bien se trata de la contemplación y la estética como un ordenamiento y una purificación de los sentidos. Esto no es que me lo haya inventado yo, esto es en lo que yo he conocido y lo que he practicado y lo que me han dicho maestros y maestras y demás de estos ámbitos. O sea, es justamente, digamos, hay como un, ¿cómo decirlo? Pues esta caricatura, ¿no? De que la ascética o la práctica espiritual lo que quiere hacer es trascender los sentidos, eso es artificialeza, ¿no? Trascender los sentidos para vivir como en este mundo totalmente transensible, ¿no? Pero en realidad no es así. Lo que hace la ascética es ordenar y purificar los sentidos para que puedan abrirse auténticamente a experimentar la dimensión mistérica de lo real y no se quedan meramente en lo superficial, porque cuando están desordenados, todo está, como lo dice el nombre, ¿no? Desordenado, nada está en su lugar.
y por lo tanto nos jalonean por todas partes, ¿no? Y todos nuestros sentidos, no solamente los cinco, sino también nuestro apetito sexual, nuestra propia concepción de uno mismo, ¿no? La soberbia. O sea, cuando todos nuestros afectos están desordenados, por decirlo en términos ignacianos, eh, perdemos el centro, ¿no? Y el horizonte. Mm, y no tenemos sentido, porque aunque aparentemente hay sentido, esos sentidos efectivamente sí que son pasajeros y no llevan a ningún lado, ¿no? Pero conforme el propio cuerpo vamos trabajándolo, por eso la ascética es tan importante en la mística, aunque siempre es un don, pero el cuerpo tenemos que irlo moldeando, ¿no? Para que se haga más sensible, ¿no? Ojo de nuevo con la palabra, a esta presencia con mayúscula que está siempre allí. mm, lo que sucede es que el propio cuerpo se va, digamos, armonizando con esta sensibilidad eh, cuando los sentidos se van purificando y ordenando, ¿no? Por eso eh, los ayunos, por eso las prácticas meditativas, por eso todas estas cuestiones que tienen que ver con ordenar los sentidos, en el fondo lo que estamos haciendo es capacitarnos no para salirnos de la realidad, como muchas veces se ha considerado, ¿no? Como una lucha en contra de los sentidos para salirse del cuerpo, sino justamente lo contrario, ¿no? Un, una metodología, un camino mistagógico para ordenar los sentidos, tanto corporales como espirituales, para entrar más hondo a la realidad, para poderla captar mejor, para poder entrar en una comunión más honda con ella. Y solo así recuperamos la proporción. Y pongo ejemplos, no sé, a lo mejor a ustedes les ha pasado. ¿No? O sea, cuando los sentidos se desordenan por dos vías, se desordenan, ojo, ¿no? Por dos vías, por la sobreestimulación o por la castración o digamos, o sea, la imputación total, ¿no? Del sentido mismo, ¿no? Mm, o sea, es decir, la represión, ¿no? O sea, tanto si se reprime el sentido como si se sobreestimula, eh, lo desordenamos. Por eso la ascética y esta sabiduría espiritual es un arte, ¿no? Porque la ascesis no es tan fácil meramente como que un día se te ocurra, voy a ayunar y ya, simplemente dejas de comer, ¿no? El ayuno es un arte, o sea, toda técnica de práctica ascética tiene su arte, ¿no? Y además lleva a un autoconocimiento profundo, porque no es idéntico el cuerpo de cada persona, ¿no? Y la mente y las heridas y la psique de cada persona. Entonces, por eso es una ciencia espiritual, es un arte espiritual la ascesis, para ir sensibilizándonos, ¿no? Eh, y entonces, ya sea por represión o por sobreestimulación, los sentidos se desordenan, ¿no? Eh, Hoy quizás lo que tenemos más cerca es la experiencia de la sobreestimulación, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, con el oído o la vista sobreestimulada, por ejemplo, de mucho tiempo estando en una pantalla, escuchando cosas, música o películas, series, nos van embotando, nos van desencarnando, literalmente vamos perdiendo el ámbito de la proporción y de pronto, no sé, apagamos la computadora o la televisión y quédate un instante, o sea, haz la experiencia de ver 8 horas seguidas de televisión y luego simplemente apágala y te vas a dar cuenta cómo todo está desordenado, ¿no? Tu percepción de lo real está totalmente catastrófica, ¿no? Porque está sobreestimulado. Y ya ese es un ejemplo concreto, ¿no? Pero nuestra cultura actual lo que hace constantemente es sobreestimular los sentidos, ¿no? Somos todas y todos adictos o al azúcar o a la cafeína mínimo, eh, y si le quieren sumar más cosas, ¿no? Al tabaco, a la nicotina, a drogas X o Y, ¿no? A cierto modo desordenado de vivir también la sexualidad o los afectos, y luego también, pues, otros sentidos que acontecen, ¿no? Esta búsqueda desordenada también de ser vistos, de la soberbia, de la sensación de tener seguridad, todos nuestros apegos y aversiones, etcétera. Eso lo tenemos más, ¿no? Pero también por como decía, por represión se pierde, se desordenan los sentidos, ¿no? Eh, lo que sucede con la ascética
y con todo el proceso de contemplación, lo que hacemos desde mi punto de vista es recuperar la proporción humana. Y es que solo allí, y fíjense, la sabiduría también de las tradiciones tiene su porqué, dirían los budistas, hay que sentirse muy agradecidos por una vida humana, porque la vida humana tiene esta posibilidad de la liberación, ¿no? Y esto hay que, digamos, aquí no meternos a discusiones de si hay especismo o no hay especismo, ¿no? Eh, lo que quiero subrayar es que cuando, independientemente de cómo vivan otros seres, cuando nosotros que somos seres humanos, por lo menos en este plano o lo que nos toca en este tiempo, eh, si vivimos a una escala humana, entonces podemos captar ámbitos de lo real, ¿no? Que de otra manera, con represión o sobreestimulación de los sentidos, no captamos, ¿no? Citando a Facundo Cabral, ¿no? No estás deprimido, estás distraído, ¿no? Porque lo otro es eso, es una distracción total de los sentidos. Y es un cambio de percepción que ya no es apropiarse del mundo, sino encontrar lo apropiado, ¿no? Que son bien cosas distintas, ¿no? Ya no es apropiarse, sino encontrar lo apropiado. Y entonces de allí, o sea, de esta vida encarnada, personal y comunitaria, surge, brota el sentido de la vida y una vida con sentido, ¿no? No tanto el sentido de la vida, así como el abstracto, sino el sentido de la vida, o sea, sentir la vida, así como cuando hablamos el sentido del gusto, del olfato, de la vista, sentido de la vida y por lo tanto una vida con sentido, ¿no? En todas sus acepciones. Por lo tanto, o sea, si estamos hablando con estos términos de mística, estaríamos hablando de una mística territorial, de una mística que es diferente en cada lago, en cada monte, en cada ciudad, en cada barrio, en cada pueblo, en cada comunidad, en cada cultura. No en una mística perenne, transsensible y eterna, sino de las místicas en plural que están aquí y ahora en distintas geografías y en distintos contextos encarnándose y viviendo esta religación con lo real de maneras casi a veces inconmensurables entre sí, ¿no? Que por otro lado es lo que posibilita el pluriverso y el diálogo entre culturas y religiones, ¿no? Si la religión, al igual que todo aquello que opera bajo la lógica de la escasez, ojo, aquí, como les decía al inicio, el término religión en este libro es equívoco, porque aquí lo estoy usando de una manera específica, no me estoy refiriendo meramente a la religión en un sentido coloquial. Vende la idea de estar desligados para que recurramos a sus expertos y métodos de religación, cuando en el fondo fue ella misma la que nos despojó en primer lugar de nuestras propias formas de religarnos. La mística, por otro lado, sabe bien que religados ya estamos, porque eso es lo que somos, relaciones concretas con lo real, ¿no? Se trata meramente de reconocer lo que ya somos, lo que siempre hemos sido y que no podemos ser otra cosa por más de que nos empecinemos desde el mito desencarnado de la artificialeza a hacer otras cosas, ¿no? Ángeles o robots, transhumanos o lo que sea, ¿no? Que sea la filosofía de la artificialeza en turno o de moda, ¿no? Eh, somos eso, nuestras relaciones concretas con lo real. Y llegamos así al capítulo 20 y último, que es recuperación del verbo religarnos. Religarnos es la recuperación de la capacidad personal y colectiva para cultivar nuestra relación con la misteriosidad de la realidad. Y esto se hace en todas nuestras relaciones, puesto que somos fundamentalmente relaciones, condición nosótrica. Si la religión es la base de la artificialeza, entonces el religarnos lo es de su desmantelamiento. No estoy aquí planteando ninguna novedad, no es algo que se inventó Elías González, ¿no? Sino que creo que es lo propio de lo que somos y de lo que nos hace ser. Y para religarnos necesitamos un sano proceso de profanación de lo sagrado, ¿no? Entendiendo eso sagrado, como muchas veces se ha entendido como eso inaccesible, que está allá, que es para expertos, ¿no? Es decir, pues que existe para el monopolio radical, ¿no? Y tomar lo sagrado en nuestra cotidianidad, ¿no? Con un chamán que yo viví en Bolivia y que trabajé con él me decía que justamente eh,
ahorita se me fue la frase concreta, ¿no? Pero tenía que ver con eso, o sea, con convertir tu vida en una ceremonia, me dijo, ¿no? Todo. Que además, por ejemplo, ahora que practico Zen, es muy eso, o sea, es tan ceremonial el Zen que es todo un asunto comer, ¿no? En el Zen. Es todo un gran, forma parte del gran asunto, como se dice en el Zen, ¿no? Todo forma parte del gran asunto. Religarnos se da en la recuperación de la propia vida de los demás verbos, sanar, aprender, etcétera. Esto es importante, ¿no? Porque fue un apartado entero, fue la tercera parte del libro, ¿no? Todo este tema. Y entonces, por eso es fundamental, y subrayo esto de la mística territorial. Esto no es algo que se hace en abstracto. Esta es una mística, por lo menos la que yo estoy planteando aquí, que no es la única mística y que puede haber otras incluso mejores, pero aquí es la que yo estoy como esbozando como una experiencia personal y que también es lo que veo, sobre todo es lo que veo con las personas que he caminado en estos ámbitos. Eh, A medida, o sea, el religarnos, cuando es recuperar la propia vida y recuperar la propia forma de religarnos con el mundo, con la realidad, no es como inventarnos una nueva técnica meditativa, no va por ahí, ¿no? Es recuperar nuestra propia capacidad de sanarnos, de aprender, de movernos, ¿no? Volver a caminar, volver a aprender en libertad más allá de las imposiciones del sistema educativo, ¿no? Sanarnos, etcétera, ¿no? O sea, cuando vamos recuperando los ámbitos cotidianos de nuestra vida y liberándonos de toda esta artificialeza de la cual estamos rodeados, ¿no? Lavavajillas, lavadoras de ropa, celulares, computadoras, eh, y todas las cosas que supuestamente son para hacernos más fácil la vida, pero que en realidad están cooptando nuestro contacto con la vida, ¿no? Porque entonces la persona que ya tiene todo eso, pues se convierte como en estos personajes que creo que lo ponía en una de las diapositivas, ¿no? De estos personajes de la película de Wall-E, ¿no? Que ya simplemente están flotando en una silla y todo hacen las máquinas, ¿no? Y están ahí simplemente, pues, flotando, ¿no? Porque ya no hay contacto con la realidad. Cuando la gente recobra sus propios saberes para habitar el mundo, para sanarse en colectivo, para aprender en libertad, para moverse y no ser movido, para comer y no alimentarse, entonces el contacto con la realidad va cobrando una mayor densidad. Así, el sentido de realidad se convierte en sentido de vida o en vida con sentido, es decir, un sentido compartido. Y aquí, eh, justamente, quien leyó el libro se dará cuenta que en la última parte del texto, pues vienen los ejemplos. No termino el libro con conclusiones, ya concluí con lo anterior, ¿no? Y aquí más bien pongo algunos ejemplos. En el libro aparecen ejemplos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de cómo para mí las comunidades originarias, las comunidades indígenas, con todos sus claros oscuros y sin idealizar a nadie, desde esta lucha que han continuado desde hace 500 años por sobrevivir, eh, es para mí el modo más concreto que yo he conocido de religarnos, ¿no? Sin embargo, también mencionó otras también ejemplos a veces más abstractos. Hablo, por ejemplo, de los grupos de mujeres que se juntan a recuperar también una espiritualidad desde sus propios cuerpos de mujeres, etcétera. Hablo también ya de ejemplos más concretos con los que yo he caminado, como la comunidad del Arca en México o la Universidad de la Mística allá en España, y hablo de otros ejemplos, ¿no? Pero en lugar de hacer una exposición de mis ejemplos, ¿no? Me gustaría más bien terminar mi exposición en este punto y antes de preguntas y respuestas o junto con las preguntas y respuestas, abrir el micrófono, es decir, ahorita ya terminaría la exposición, abrimos el micrófono y más bien ya se hace una pregunta o un comentario o yo les invitaría y les pediría a ver si después de ver todo esto casi en los 8 meses que llevamos o no sé cuánto, ustedes tienen un ejemplo de su propia historia, ¿no? De su propio ambiente, de su propia vida. Pues mira, yo camino con este grupo, yo he vivido esto, y pues aquí no nos vamos a meter si entra o no entra, ¿no? Aquí no va por ahí.
¿no? Aquí es más bien, pues eso, pues a ver qué les despertó. Es como una suerte, sí, de preguntas y respuestas, pero al mismo tiempo también una suerte de invitación de comentario general también, de cómo lo vieron, si esto les resonó también en sus propias comunidades, grupos, proyectos, trabajos o lo que sea donde estén, ¿no? Bueno, con eso terminaría por ahora y más bien abro el micrófono para eso, ¿no? Repito, de preferencia y si pueden, si tienen alguna idea de algún ejemplo o demás, pero también ya si quieren ustedes hacer una pregunta, algún comentario, reflexión final de cómo les pareció todo el libro, todo el curso, pues adelante, les escuchamos. ¿Quién se anima por ahí? No, estimado Elías, pues muchísimas gracias por la oportunidad y también de conocer a, a los colegas que en este momento están conectados. Yo les comparto, soy Iván Rayas, bueno, ahí dice, ¿no? Justo soy integrante de la organización budista Soka Gakkai. Y la Soka Gakkai, y por ejemplo, como un ejemplo solamente, con el ITESO, como una universidad jesuita, tuvo una excelente vinculación desde nuestra perspectiva como budistas y ellos evidentemente con la perspectiva que la universidad tiene. Justo tratamos un tema que fue el tema del desarme nuclear, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que, como ustedes conocen, también ha sido ampliamente difundido desde el mismo Vaticano, por ejemplo, ¿no? Justo la semana pasada le comentaba a Elías, nuestro presidente a nivel internacional tuvo una charla con el Papa, se llama Francisco, ¿no? En el tema de la vinculación interreligiosa. Y aquí justo lo que ha comentado Elías yo tuve la oportunidad de estar con ustedes durante 3 ocasiones, y el punto en el budismo es precisamente ello, cómo encontramos en nosotros mismos y en nuestras propias circunstancias la capacidad para mejorar, para cambiar, para trascender aquellos instantes que en este momento requieren de ese sustento para poder realmente cambiar, ¿no? He hablado demasiado, muchísimas gracias a todos y bueno, estamos en contacto, claro que sí. Muchas gracias, Iván. Siempre un gusto. Pepe, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchó? Sí. Pues muchas gracias, Elías. Muy buena tu exposición y a lo largo de las sesiones y creo que refleja muy bien lo que expones en tu libro. Y yo tratando de recuperar de mi propia experiencia cosas así. Una es una experiencia que tuve a mitad de mi vida. Ahora tengo 50 años, entonces por ahí de los 25 estuve, ahora lo veo así como el privilegio de vivir en una comunidad indígena en Oaxaca, indígenas chinantecos. Y realmente la experiencia fue y sigue siendo pues como un parteaguas, así lo veo en mi vida. Y sí lo veo como esa capacidad, porque ahí también en el libro, creo que aquí no lo tocaste tanto explícitamente hacia el final de la exposición, pero ahí hablas mucho de la amistad, ¿no? De esta experiencia, de este vivir la amistad como una manera también de ejercer esa religación, ¿no? De llevarla a lo concreto. Y esa experiencia de vivir en comunidad y de sentir cómo la comunidad es como un ente vivo por sí, ¿no? Más allá, ahora sí, como más allá de la suma de los individuos, pero esa comunidad que se movía, que se preocupaba, que se llamaba, que sembraba, digo, lo hacían las personas en concreto, pero yo llegué a sentir ese abrazo de la comunidad, ¿no? Y podría ir narrar anécdotas, ¿no? De haber estado varios días caminando, invitado por uno de los miembros de la comunidad a recuperar un burro que se habían robado y cómo al regresar había una asamblea que se había hecho donde la comunidad, como nosotros éramos como una suerte de invitados,
estábamos ahí sin ser parte de la comunidad propiamente, pero la comunidad se preocupó y acabó regañando al amigo que me invitó porque andábamos allá en lugares peligrosos, ¿no? Recuperando un burro. Entonces, pero anécdotas así realmente me hicieron sentir ese ente comunitario, ¿no? Y más cercanamente, mm, pues también la experiencia de la amistad, la experiencia de, por ejemplo, ahora en la pandemia haber formado un grupo que se formó empezó por la virtualidad, pero luego se concretó y nos hemos visto ya personalmente como mm, una inclinación, un interés muy individual de cada uno de los que estuvimos formando primero un grupo de estudio, digamos, sobre el canto, nos llevó a involucrarnos tanto que nos hicimos como un grupo de amigos y cómo eso viéndolo hacia atrás nos supuso una ancla, una isla de paz, de sosiego dentro de todo eso que fue el momento de la pandemia, ¿no? Que persiste hasta el momento ese gusto de vernos y de retroalimentarnos y de compartir cosas parecidas a lo que ahora compartes en tu libro, ¿no? Entonces, esas son las dos experiencias que ahorita me vienen a la mente en las cuales he vivenciado lo que está ahí en letras, ¿no? Eso Muchísimas es. gracias. Muchas gracias, Pepe. Pues creo que estas dos experiencias están muy en línea, ¿no? Con lo que hemos estado planteando. Quisiera retomar lo que dices de la amistad, porque ciertamente no lo retomé en la exposición y me parece como importante. Ciertamente un hueco en la exposición. Quise como dejarlo lo más elemental posible, pero creo que ese sí faltó, porque es un concepto también como propositivo, ¿no? En capítulos anteriores habíamos criticado la noción de la identidad religiosa, ¿no? Esta noción de que, primero, pues bueno, también como de la noción de identidad, y esto no es como para, porque luego cuando hablo de este tema y de la crítica de la identidad, como que mucha gente se siente insegura, ¿no? Como si estuvieras atacando el núcleo mismo de toda su seguridad, ¿no? O sea, como, no es que si no tengo identidad, pues ya, o sea, si ya me quitaron todo, ¿no? O sea, la vida está tan difícil, mínimo no me quites esta identidad, ¿no? Porque además es como de los últimos baluartes, como de esta resistencia individual, ¿no? Eh, por lo menos déjame vestirme como quiero y peinarme como quiero y tatuarme de lo que quiero, ¿no? Mm, pero la crítica a la identidad es más profunda, es como hacia esta idea de una identidad religiosa, ¿no? Y cómo eso pues es un producto cultural, o sea, cómo viene de la modernidad, con esta idea de justamente que existen individuos, que se tienen que identificar, que hay todo este asunto, ¿no? Y más bien, o sea, como si las religiones fueran una suerte como de club, ¿no? A ver cuál club te pones, cuál camiseta te pones, ¿no? Como si fuera también una elección de qué sabor de helado quieres comer, ¿no? O sea, con cuál te identificas, etcétera, ¿no? Y más bien lo que yo propongo es este concepto de la amistad espiritual, que no es mío, que es de un maestro mío, Juan Carlos Lapuente, que lo cito también ahí en esa parte, en donde en realidad es entendernos desde nuestras relaciones. Entonces no es tanto esta noción de identificación abstracta con conceptos abstractos como es católico, budista, no sé qué, ¿no? Esos son abstractos, ¿no? Eh, Sino soy mis relaciones y particularmente mis relaciones de amistad, ¿no? Y eso no es contradictorio, o sea, no elimina el hecho de que en tus relaciones haya un lenguaje, haya pues una tradición, libros sagrados, ¿no? O sea, pongo el ejemplo personal, ¿no? Que me imagino que a muchas y a muchos les pasará similar. Eh, o sea, una cosa es identificarse como cristiano, por ejemplo, o como católico. Eso es algo abstracto, ¿no? Pero porque no somos católicos por una identificación abstracta, ¿no? Sino por las relaciones concretas, ¿no? Que nos acogieron en la infancia, que nos transmitieron una experiencia, que nos llevaron aquí para allá, ¿no? Eh, Son las que mantienen eso. O sea, la amistad espiritual soy mis relaciones, ¿no? Y hay ocasiones que para muchas personas
en mi caso, así es como yo me entiendo desde la amistad espiritual, pues me he ido conformando amistades interreligiosas, ¿no? Es decir, eh, pues he vivido y incluso o sea, he tenido hasta parejas, ¿no? De otras tradiciones espirituales y religiosas y es imposible, digamos, a una cosa es esta noción de la identidad fuerte y los polos y, ¿no? O sea, nos van permeando, o sea, nos van constituyendo las relaciones y las amistades, ¿no? Otra cosa, repito, no significa, bueno, este es mi camino, esta es mi tradición, porque me conformaron allí, porque ahí es donde me hace sentido estar, son los símbolos que me hacen sentido, ¿no? Pero no porque es una camiseta que yo decidí ponerme, ¿no? Sino porque estoy conformado de esa manera. No sé si me explico o sea, soy mis relaciones, ¿no? Y si esas relaciones son de otras religiones, pues también, ¿no? O sea, soy esas e influyen, ¿no? Y no voy ahí con mi etiqueta, con mi identidad, ¿no? Sino que soy mis relaciones, ¿no? Y pues sabemos quiénes, digamos, pues no estamos dentro de una institución religiosa, pero no quita que tenemos nuestro bagaje familiar, cultural, pero también hay otras relaciones que nos han atravesado en la vida, ¿no? Y que nos han conformado. Entonces, bueno, eso es un poco este tema de la amistad espiritual. Mm. No sé si haya otro comentario, ejemplo, pregunta, algo que quisieran como ir compartiendo. Algo que les haya resonado en su vida, Monse. Yo, sí, bueno, justo decirte que, que cuando leí el libro me pareció, pues, precisamente como muestra de ese entendimiento de tu propuesta como una alternativa a la religión y no una religión alternativa, utilizar el término de amistad espiritual, ¿no? Más que fraternidad y más que incluso sororidad. Porque, digamos, como cristianos tenemos pues esa tendencia, ¿no? A condensar en el concepto de fraternidad como el vínculo que nos interesa eh, mantener o el vínculo que nos interesa salvar o aquello por lo que los otros merecen nuestro respeto, nuestro cariño y demás. Eh, y, y perdemos un poco de vista que, pues, mm, quizá inconscientemente, porque incluso pues con la Revolución Francesa, que también lo adoptó y de alguna manera lo secularizó, pues perdemos como esa noción de que detrás de conceptos como fraternidad o ahora sororidad, pues hay otra relación que se cuela, que es la de una paternidad o una maternidad común, ¿no? Entonces, yo creo que mantenernos en el ámbito del rescate de las amistades más allá de las relaciones de parentesco y que las relaciones de parentesco tengan que ver eh, pues, con un origen compartido, reconocer que pues no buscamos pues eso, relacionarnos porque todos somos hermanos o todas somos hermanas, sino a pesar de no serlo, ¿no? Y que es una decisión eh, compartir la vida con los otros independientemente de, como tú dices, de nuestras identidades. Vale, Monse, qué interesante. Creo que nutre un montón la reflexión, esto que acabas de mencionar de la amistad. Muchas gracias. Se me hizo potente, ¿no? Como, o sea, no solo porque sí, o sea, y creo que va un poco, no lo abordo tanto en este libro porque este libro no es de diálogo interreligioso, pero en mis reflexiones más del diálogo interreligioso lo que busco es como justamente esta noción de, o sea, no solamente hay que buscar lo común, ¿no? En el diálogo interreligioso, ¿no? Y creo que esta noción de que sí, es que todos somos hermanos, hermanas, no sé qué, va por ahí, ¿no? Como con este esfuerzo de buscar algo común.
Y esto es así como lo dijiste con tus palabras, ¿no? O sea, a pesar de que no somos hermanos, eso me parece muy potente, ¿no? Muchas gracias, sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, ejemplo, reflexión final, queja, sugerencia, cualquier cosa? ¿Cómo vas con Sí, tu libro, con el tercer libro? pues ahí va, ese está muy en el tintero. La chamba no deja avanzar, pero ahorita andamos con uno de diálogo interreligioso también. Entonces, así como un poquito, creo que el otro necesito aterrizarlo más todavía existencialmente para atreverme a decir algo. Mar, adelante. Gracias. Pues fue un gusto escuchar este libro de tu voz, de ti, este, esta lectura compartida. Ha sido todo un gusto que llena el alma. Y pues, ¿qué puedo compartir? Yo he estado en una conversión de vida también. Y ahorita lo que razoné más con este capítulo, con esta parte, ha sido el hecho de la ascética. No la había hecho, la estoy practicando, pero no la había intelectualizado. Entonces, es algo tan base que también tengo un grupo como Pepe, que decía, un grupo que Ay, no, desapareció. Qué mala suerte. A ver si ahorita regresa. Eh, Déjame ver nada más si la encontramos. Porque sé que por aquí anda. Me va a escribir y listo. Mientras regresa, algo más, alguien que quiera agregar algo. Sé que se le apagó. A ver si ahorita regresa. Mientras regresa, eh, por ahí Carlos, que se tuvo que ir antes, me mandó unas preguntas. A lo mejor no puedo abordarlas todas, pero aquí hay la primera dice, ¿es necesario abandonar la religión para llevar a cabo o realizar un verdadero camino de emancipación personal y colectiva? Eh, pues bueno, esta se me hace una pregunta muy importante. Por eso subrayé en muchas ocasiones, creo que no solo hoy, sino en las distintas sesiones y creo que también en el libro, pues que no es o sea, que el término religión aquí es equívoco, ¿no? Y creo que lo digo casi así, ¿no? O sea, que no se trata, este libro no es como un llamado a que todas las personas dejen su religión, entendiéndola como camino espiritual, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, creo que o sea, como que más bien es un llamado a que radicalicen su camino espiritual, ¿no? En estos términos, ¿no? De proporcionalidad. Lo que sí es un llamado a abandonar la religión en el sentido de la artificialeza, de esta pretensión de la escasez, de esta pretensión de construir un mundo totalmente aparte de la vida, ¿no? Una religión marcada también por búsquedas de seguridad y cuestiones también transsensibles, una religión. Entonces, más como una invitación también como un proceso de autocrítica. Y creo que algunas personas en este proceso, pues, llegarán a ubicar y a conocer la sabiduría mística de su propia tradición
y otras decidirán, sí, quizás, ¿no? Abandonar la institución, ¿no? Pero eso pues yo creo que es el discernimiento, ¿no? De cada quien, ¿no? Pero no es un llamado, sí, o sea, porque creo que hago como tú un esfuerzo de distinguirme de la crítica que yo considero más simplista, que es toda la parte 4, ¿no? Esto de espiritualidad sin religión. Y entonces salirte de la religión es tan fácil como salirte del templo y hacer tu meditación en tu casa, ¿no? O sea, no va por allí, ¿no? Sí creo, y cuando digo radicalizar es, o sea, sí creo que cada tradición tiene que, pues, hacer su análisis de cómo está llevando, y yo que puedo hablar, pues, no por todas las tradiciones, sino, pues, por las que conozco de adentro, por las que formo parte, eh, pues, o sea, la iglesia en abstracto, por supuesto que tiene que transformarse para sobrevivir en muchos sentidos, y en ese ámbito, pues, es recuperar lo realmente esencial de la experiencia cristiana y lo importante. Y sí creo que hay un montón de paja y de estructuras que más responden a la artificialeza que a esto otro, ¿no? Pero no sé si este usuario de Zoom es tú, Mar. Ah, no. Entonces son dos. A ver, Mar ya regresó por aquí. Regresé, perdón. No te preocupes. Te pasamos la palabra otra vez. No te Ok, gracias. No escuchamos. había nadie, ¿verdad? Ahorita. No. Ah, ok. Te digo que yo como Pepe decía, yo también estoy en un grupo muy grande ahorita de conscientes espirituales. Es muy curioso porque es como que interreligioso, interespiritual. Y y lo que me resuena es que todos tuvimos que haber pasado por algo ascético para tener esa apertura a ver lo real de la vida, para tener esa sensibilidad de, de bajar expectativas de religiones, de, de egos también, de bajarle al ego, de reconocernos humildes. Y en eso se ha creado una amistad muy curiosa. Entonces es el camino, como que lo veo y somos muchos, somos 200 personas y todos como que los veo que hemos coincidido en eso. Entonces está muy curioso que el camino ascético es la base, que en algún punto de tu camino espiritual vas a llegar para abrirte y conocer la parte real de la espiritualidad. En eso voy en mi camino, es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, Mar. Sí, no, yo creo que o sea, de las grandes invitaciones de todo esto es resignificar la cesis, ¿no? Podemos llamarla con otros términos, ¿no? Práctica, ejercicio, ejercicio espiritual, obviamente, ¿no? Pero es como una suerte de aterrizar en lo real, ¿no? Aterrizar en la vida, ¿no? Llevarla. Y entonces a través de eso como que la vida misma va dando que sí, ¿no? Yo creo que es importante. Muchas gracias y qué bueno pues que tienes también este espacio, ¿no? Porque esto no se hace sola, ¿no? Esto sí como que es como muy importante subrayar. No estamos hablando de acontecimientos que pasan meramente por un asunto de una decisión personal, ¿no? Sino que se hacen en colectivo, ¿no? Y hay muchos tipos de comunidad, ¿no? Que lo abordábamos en algún punto también en el espacio, ¿no? Pues hay muchos modos también de ir construyendo comunidad de distintas maneras. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí quisiera sumar su palabra? Simón, Perdón, no quiero monopolizar aquí el adelante. micrófono, nada más. Decirte que una de las imágenes que me pareció como más
sea, no es de esta última parte, pero como no he podido estar en las últimas dos sesiones, pues bueno, aprovecho ahora que estamos como concluyendo. Una de las imágenes como que pues eso me pareció, pues me fue de más ayuda, y de hecho la traigo como constantemente a la cabeza, es cuando, bueno, y no solo la traigo constantemente a la cabeza, sino que se la he como transmitido pues a otras personas que veo que están como en esa lucha, sobre todo interna, que es cuando describes como qué hacer con los dos pies y las dos manos, ¿no? O sea, un pie en la realidad, el otro como pues en el aire, intentando o en espera de que se den o de construir esas propias eh, condiciones diferentes, nuevas, o sea, la construcción de esa otra realidad. Eh, y una mano extrayendo los bienes de este mundo pues porque tenemos que comer, y con la otra como construyendo pues la realidad que pensamos y que soñamos. Entonces, pues te digo, yo incluso lo he como compartido con, pues, con personas, porque veo que es o sea, como se dice, the struggle is real, ¿no? O sea, sobre todo en ambientes en los que em, pues la gente, digamos, todavía sueña realidades distintas, lo apabullante que es como esta realidad, y lo alienante, y que de alguna manera se siente pues incluso llegan a sentir como traición a sus ideales estar trabajando en la misma academia que critican, o estar dentro de la misma iglesia que les rechaza, o bueno, pues todas estas contradicciones, ¿no? Entonces, eh, creo que esta imagen pues, de situarnos en la realidad, de extraer de ella para construir eso otro que, que soñamos o proyectamos, pues es muy potente, te digo, a mí me ha servido mucho, y bueno, pues agradecerte. Gracias, Monse. Sí, sí, sí. No, pues concuerdo. Para mí también creo que esas de las intuiciones que a mí me gustaron de la reflexión que fue surgiendo de todo esto, ¿no? Como ponerlo en este plano de los dos pies y las dos manos, ¿no? Estamos aquí, pues, y sí, o sea, tampoco no es una permisividad, o no sé cómo pronunciarlo bien, eh, frente a las cosas que claramente, pues, o sea, es como un hilo tan delgado. Por eso creo, algo que no enfaticé mucho ahí en la metáfora es, pues, que esta postura obliga a tener equilibrio, ¿no? Porque si no te mantienes en esta postura, que básicamente en términos prácticos es estar parada de un solo pie, ¿no? Si no tienes equilibrio, te vas a caer hacia algún lado, ¿no? Te vas a caer hacia algún lado de las cuatro extremidades, ¿no? Y entonces, casi siempre cuando te caes en esta metáfora, te vas a caer en el suelo, ¿no? Que es decir, pues te caes en más de lo mismo, ¿no? Entonces, más vale, creo yo, estar en equilibrio, que a veces por sueños guajiros, tratar de conquistar una cosa que no es muy realista, y que, o sea, como este asunto de que, bueno, el fin no justifica los medios, ¿no? Entonces tienes que más bien ir, pues tranquilo, ¿no? Tranquila, y construyéndolo, y habrá momentos de ponerle turbo, habrá momentos de tomar decisiones que sí son duras, como renunciar a un trabajo que tú ya sientas que te está comiendo ese equilibrio, ¿no? Y que más bien un asunto, bueno, estoy aquí pues porque necesito jalar algo y lo que sea, pero ya me están ofreciendo, o sea, ya estoy ya enredándome tanto que ya ni tengo tiempo para lo que según yo era lo que pues lo que mi corazón quiere, ¿no? Ya me está atrapando esto otro, ¿no? Entonces es un discernimiento constante, creo yo, de eso, ¿no?
mantenerse como en esa tensión, ¿no? En esa cuerda floja del un solo pie. Pues no sé si hay algo más antes de un cierre general. Pues, Guadalupe, sí, oye, qué gusto, un abrazote. gracias, Elías. Pues quiero agradecerte, bueno, este libro, por supuesto que todavía no termino de leer, que ya no tuve mucho tiempo estas últimas semanas, pero quiero agradecerte, bueno, tus reflexiones, pero también todos los grupos que formas en relación a la mística que son comunidad. Y yo quisiera contar como experiencia personal que, bueno, a mí me encantaría poder sembrar mis propios alimentos, producir mi propia tierra, pero bueno, la realidad es que vivo en la Ciudad de México, un medio básicamente urbano, ¿no? Rodeada de artificialeza, digamos, ¿no? Dependiente del coche, de todas estas cosas que nos rodean, pero he encontrado, como ya reflexionaban, en la amistad, ¿no? Ese sentido, ¿no? De agarrarme, ¿no? A esas relaciones, ¿no? De encontrarme en los otros y conmigo misma. En especial en estos momentos quiero rescatar un grupo que tengo donde nos reunimos desde hace ya varios años con amigas antiguas y nuevas, donde leemos porque yo no tengo experiencia interreligiosa, pero aquí como que no se siente la necesidad. Leemos a Santa Teresa, hemos revisado todas sus obras, somos un grupo de mujeres pues, numerosos, somos como 50, una vez al mes, y siempre encontramos, bueno, como una amistad en Santa Teresa que independiente de nuestra edad, de que estamos casadas con hijos, profesionistas, siempre encontramos algo como aplicable en nuestras vidas, ¿no? A pesar de alguien del siglo XVI, ¿no? Y que es un grupo que siempre terminamos en oración. Y en estos momentos que, bueno, con la muerte de mi papá, me han acompañado, pero aparte del cariño y el apapacho que he sentido de ellas, ayer en la misa sentí que todo esto que como que me ponía los pies en la tierra, ¿no? Me sentí bien asentada, digamos, en este mundo y pues como con capacidad de abrazar. Entonces creo que aún en estos medios podemos crear pues estas como pequeños ejemplos que a lo mejor no son grandes cosas, pero que se basan en esa amistad que nos hacen pues plenos y religarnos con todo lo que nos rodea, ¿no? Especialmente pues bueno, con las personas, ¿no? Pues mil gracias, y a todos. Muchas gracias, Guadalupe, y un abrazo grande. Gracias. Totalmente, creo que estos son los ejemplos y es eso, o sea, es en esta diversidad de nuestros contextos, pues cómo se podría ver el religarnos, ¿no? Y hay eso, pues hay grupos de lectura, hay grupos de esto, lo otro, y a lo mejor la invitación es ir conociendo también nuestros puntos ciegos y no quedarnos como en la comodidad de, es como encontrar, volvemos al equilibrio, ¿no? En mi contexto, ¿qué es? O sea, ¿cómo se traduce esto? Y cómo puedo, una vez encontrarlo, cada vez ir extendiendo mi conformidad. O sea, es decir, que cada vez vaya estirando, o sea, vaya creciendo en el sentido de, o sea, si yo me sentía como cómoda con esta cosita, pues abarcar más. O sea, es decir, estirar eso que, ¿no? Y entonces, de pronto, un grupo de mujeres que comienza leyendo Santa Teresa, yo lo viví en Tabasco, ¿no? Cuando fui prenovicio allá, eso, empezamos leyendo Santa Teresa y estas mismas, con puras señoras y estas mismas mujeres después comenzaron a hacer proyectos sociales, ¿no? O sea, como que una cosa puede ir, ¿no? Creciendo, ¿no? Hacia esta religación cada vez, porque pues, el camino es infinito, como lo decíamos. Oigan, pues bueno, se acabó el tiempo. De mi parte, pues es agradecerles profundamente también a ustedes, sobre todo a Some Christians por el espacio, tanto este video como todos los anteriores, pues van a ya ser subidos tanto al canal de Blog Amanecer como a la plataforma de Some Christians. Ustedes van a poder ahí encontrar todos estos documentos y información y materiales. El proyecto de Vida Mística, o sea, este grupo de lectura de Religarnos,
forma parte del proyecto Vida Mística, que a su vez está enmarcado en Some Christians. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a retomar más o menos por allá de septiembre, octubre, con otra propuesta que todavía no la tenemos, pero que vamos a discernir estos meses para volver a abrir el siguiente ciclo, ¿no? Lo que hemos estado haciendo es que a veces pues intercambiamos entre grupo de lectura y luego algo menos de lectura y más, o sea, entonces vamos ahí moviéndole, ¿no? Entonces estén atentos ahí en el grupo de WhatsApp o en el correo con Xavier, a quien mando saludos. Y pues de mi parte es todo. También pues invitarles a que si saben de alguien pues que le podría interesar el libro Religarnos, pues ahí que les recomiende a ver si le interesa para ampliar la discusión y que podamos también entablar estas conversaciones. Muchas bendiciones, seguimos en contacto y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.